En este video se realizará la demostración de la ecuación de la parábola con ramas abiertas hacia abajo y vértice fuera del origen. Primero representamos sobre esta parábola el eje de la parábola. Posteriormente trazamos la directriz. Ahora vamos a ubicar el vértice de coordenadas h, k, que también se pueden proyectar en los ejes cartesianos x, y. Entonces aquí tenemos del origen a este punto una distancia h que representa la coordenada en x de mi vértice. Y del origen a este punto tenemos una altura que se puede proyectar sobre el eje de la parábola, que tiene k unidades. Se representa con k para la coordenada en y de mi vértice. También tenemos ubicado el foco, que vamos a representar con la letra F. Y tenemos que hacer mención de una de las condiciones para poder empezar a hacer la demostración. Nosotros sabemos que la distancia que existe del vértice a este punto donde se intersecta la directriz con el eje de la parábola tiene p unidades. Y también sabemos que la distancia que hay del vértice al foco es de p unidades. Ahora vamos a encontrar las coordenadas del foco. El foco tiene coordenadas h en x, ya que la distancia del origen a este punto, esta distancia es la misma que tenemos sobre esta recta. Entonces tenemos una distancia h en el eje x y la altura k menos p para este punto. Veamos por qué es k menos p. La distancia del origen a este punto es k. Y a esta distancia k le tengo que restar la distancia conocida p, que es esta que se puede proyectar sobre el eje y. Entonces, a la distancia k le restamos esta distancia p y tenemos k menos p. Ahora determinemos la ecuación de la directriz. La ecuación de la directriz va a estar dada por y igual a k más p. Y es el eje que corta la directriz. El eje que estamos cortando con nuestra directriz es el eje y. ¿Y cuál es la altura que tiene del origen a este punto la directriz? Tendríamos del origen a este punto k unidades. Y de este punto a este tenemos p unidades. Estas p unidades se proyectan aquí. Entonces finalmente tendremos k más p unidades. Ahora vamos a ubicar un punto sobre la parábola que tenga coordenadas arbitrarias x, y, que también podemos ubicar sobre el eje cartesiano x y sobre el eje cartesiano y, como lo estamos dibujando. También sabemos que la distancia que hay de un punto focal al punto P debe de ser igual a la distancia del punto P a un punto que se sitúa sobre la directriz, que vamos a representar como el punto N. Para hacer la demostración, recuerde que esta recta va a ser perpendicular a la directriz. Ahora, la coordenada del punto N va a tener coordenadas x, porque la distancia del origen a este punto es la misma que si la proyectara de este punto a este, coma k más p. Recordemos que la distancia del origen a este punto
es una altura representada por la magnitud k más p. Aquí está. Y también por definición sabemos que la distancia de f a p va a ser igual a la distancia de n a p. Y con esto ya podemos empezar la demostración de nuestra parábola. Continuando con el procedimiento formal, el paso 1 me indica que tenemos que usar la definición de la parábola. La distancia del punto N al punto P se representa de esta manera y va a ser igual a la distancia del punto F al punto P. Esta ecuación la representamos como ecuación 1. El segundo paso es determinar la distancia entre dos puntos y reducir los términos dentro de los radicales. La distancia de NP es igual a la raíz cuadrada de x menos x al cuadrado, que estaría dado geométricamente como x menos x se eleva al cuadrado más y, es esta y que tenemos en ese punto, menos k más p. K más p sería esta coordenada del punto n, elevamos al cuadrado y eso va a ser igual a la raíz de y menos k menos p todo al cuadrado. Esta ecuación la nombramos como ecuación 2. La distancia de f a p va a ser x menos h, sería restar esta coordenada x menos esta h, elevamos al cuadrado más y menos k menos p todo al cuadrado. Esta y es la y del punto P. Esta k menos p sería la coordenada y del punto F. Eso sería igual a la raíz de x menos h al cuadrado más y menos k más p al cuadrado. Y esta es la ecuación 3. Posteriormente, en el tercer paso, tenemos que sustituir las ecuaciones 2 y 3 en la ecuación 1 y obtenemos lo siguiente. O sea que np vale este radical, se sustituye aquí. La distancia de fp es igual a este otro radical, que es la ecuación 3, y se sustituye en esta parte de la ecuación. Y nos quedaría lo siguiente, nos quedarían estos dos radicales. Esta nueva ecuación le llamamos ecuación 4. El paso 4 consiste en elevar ambos lados de la ecuación 4 al cuadrado. Entonces elevamos al cuadrado, queda esta representación, se eliminan los radicales y obtenemos la ecuación 5. Paso 5, vamos a retomar un producto notable. Tenemos un trinomio elevado al cuadrado que se desarrolla de esta manera. Esta es la ecuación 6. La ecuación 6 nos sirve para elevar este trinomio al cuadrado, así como también este otro trinomio al cuadrado. Y menos k menos p al cuadrado se encuentra ubicado aquí. Entonces, y menos k menos p al cuadrado se desarrolla utilizando esta expresión y obtenemos este desarrollo que vamos a representar como ecuación 7. En el paso 7, ahora vamos a desarrollar y menos k más p al cuadrado de la ecuación 5. Aquí lo mencionan. Desarrollamos y nos queda la ecuación 8. Para desarrollar eso también utilizamos, como dije anteriormente, la ecuación 6, que es esta. En el paso 8 tenemos que hacer mención de lo siguiente. El primer término del miembro derecho de la ecuación es necesario desarrollarlo porque no genera términos semejantes. Entonces, x menos h al cuadrado no lo vamos a desarrollar. Bueno, paso 9, sustituimos los desarrollos de la ecuación 7, 8 en la ecuación 5. Entonces, este desarrollo se sustituye aquí, en la ecuación 5, y este desarrollo se sustituye
en esta parte de la ecuación 5. Y nos quedaría la siguiente expresión. Y como lo volví a mencionar, este término no se desarrolla porque no genera términos semejantes que se eliminen con estos términos y estos otros que acabamos de desarrollar. El paso 10 es simplificar el desarrollo. Todo esto consiste en eliminar términos semejantes, aquí están señalados, y se reduce la ecuación a esta. Paso 11, transponemos los términos. Estos dos términos pasan del otro lado de la ecuación. Paso 12, se suman términos semejantes. Paso siguiente, utilizamos el teorema de igualdad. Nada más se transponen los miembros de la ecuación. Paso 14, vamos a factorizar este miembro de nuestra ecuación. Sacamos factor común que es menos 4p y multiplicamos por y menos k. Este producto es este, si lo desarrollamos. Y finalmente de esta expresión tenemos el vértice de coordenadas h, k, el foco de coordenadas h, k menos p, la directriz que tiene la ecuación de la recta k más p. Estos elementos se pueden deducir de esta ecuación sin tener que hacer la gráfica. Pero nosotros ya demostramos que estos elementos están contenidos en el bosquejo gráfico que hicimos al inicio. Entonces esta ecuación me representaría la ecuación de la parábola con vértice fuera del origen y ramas abiertas hacia abajo.